porque es importante señalar que en el anonimato de los sistemas de prepago que no piden requisitos, los delincuentes se cobijan para cometer delitos de secuestro, extorsión, trata y en general para todo el conjunto de sus actividades delictivas. Con toda honestidad, ¿crees que el extorsionador, secuestrador o narcotraficante compra su celular con su INE y su comprobante de domicilio actual o real? O más bien, que los consigue en mercados informales. 9 de cada 10 llamadas de extorsión son realizadas por celulares de prepago. Y en algunos casos de secuestro se han documentado más de 20 números de prepago que son utilizados por los delincuentes para llamar a los familiares de las víctimas. Prácticamente utilizan la SIM card, la rompen, la tiran y siguen hablando para secuestrar. Una historia que nace bajo una premisa falsa suele terminar en tragedia. El crimen organizado no se rige por las reglas. Nosotros, tú y yo, sí. Y es a nosotros a los que nos regulará esta ley y por lo que debe preocuparnos enormemente. El dato que algunos grupos de interés, sus personeros, sus corifeos han tratado de posicionar es el tema de los datos personales y biométricos. Esto lo va a tener que definir el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Nosotros consideramos que con la huella digital sería suficiente, pero esto ya se usa en diferentes documentos, en el pasaporte, en la credencial de lector, en la firma electrónica en el SAT, en gestiones ante el IMSS, pero no solo en organismos públicos, se utiliza en los bancos. Siguiente, por favor. Y se utiliza en un conjunto de aplicaciones o tiendas departamentales. Incluso hoy las telefónicas piden los datos personales para los sistemas de renta fija. Para poder explicar los riesgos de este nuevo padrón y con ello transmitir el miedo y el rechazo que debemos tener, es necesario dividir la historia en dos partes. Primero, hay que hablar sobre los alcances de la tecnología que se piensa utilizar. Y segundo, sobre los jugadores políticos que participan en este proceso. Empecemos por la tecnología. La nueva ley busca recabar tu iris, tus huellas dactilares y tu cara con el fin de asociarlos a un número celular, o al menos es lo que nos dice. La razón por la cual buscan esos datos y no les basta con tu nombre y domicilio es que son exclusivos de tu persona. En otras palabras, tu nombre puede estar repetido en México y puedes contar con 1, 2 o más homónimos. Sin embargo, tu iris, tus huellas dactilares y tus facciones de la cara son únicas. Vale la pena repetirlo. Nadie más en el mundo tiene tus mismas huellas dactilares, tu iris o tu cara. Son irrepetibles. Hoy en México, tu iris o huella dactilar funcionan para diferentes cosas, desde validar operaciones bancarias, desbloquear tu teléfono, acceder a tu oficina o identificarte para pagar impuestos. En otros países ya son utilizadas para registros médicos o como medio de identificación en sustitución al pasaporte. Que ya un juez a modo, un juez por encargo, el juez Gómez Fierro, que es el que utilizan siempre los grupos de interés cuando hay un interés en contra de la reforma eléctrica, ahora contra la seguridad, es un juez de contentillo que actúa de queda bien, y este juez, pues sin todavía publicarse los lineamientos que va a emitir el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tiene 6 meses, ya otorgó de manera frívola una suspensión provisional que evidentemente se va a combatir, pero en su afán de andar de queda bien, confunde lo que es la geolocalización de donde surge la llamada con quién está de titular de la línea telefónica, que es lo que nosotros queremos, es decir, que ya los delincuentes no se escuden en el anonimato que propician los sistemas de prepago. Y por eso vamos a seguir defendiendo este padrón, porque es por la seguridad. Ojalá hubiera jueces que defienden al pueblo con esa celeridad, con esa rapidez, y no juez a modo como el que estamos señalando. ¿Te puedes imaginar que esos datos únicos estén en manos de Telcel, AT&T o de Morena, el PRI, el PAN o cualquier personaje político de este colorido México?
Si la historia nos ha enseñado algo, es que las bases de datos del gobierno en este y otros países son sujetas de ser hackeadas o simplemente explotadas ilegalmente. Ahora, si este escenario llegase a suceder y roban tus datos biométricos, va a ser difícil reclamar que tú no hiciste esa operación, que tú no te diste de alta en un sitio o que tú no votaste, cuando esa acción esté validada con tu propia huella dactilar. Ya empieza a sonar diferente la ley, ¿verdad? Armamentos, estos son cerros de tarjeta, de antier. Y ayer el juez amparando. Y todavía no se aprueba la ley. ¿Y qué es lo que se está pidiendo? Porque hasta confundieron a legisladores progresistas porque les hicieron creer de que se iba a tomar sangre o el análisis de la retina, cuando es la huella, cuando pusieron análisis biométricos, datos biométricos, toda una manipulación, pues es la huella. Pero les decía que les iba a comentar otro dato. En los lamentables casos de los asesinatos de niñas, niños y de mujeres en Bavispe, de la familia Levarón Miller, se encontró que quienes habían participado traían 19 teléfonos desechables. ¿Les compartes a tus papás, amigos o jefes tu ubicación en tiempo real las 24 horas del día? Entonces, ¿por qué darle al gobierno en turno toda esa información? Esta parte del gobierno en turno es importante y la tocamos más adelante. Hablemos de los jugadores políticos. Tu resistencia a esta ley no debe estar relacionada con quién está en el poder el día de hoy. Podrás pensar que la 4T es el futuro o el fin de México, y para ser honestos no importa. No importa si te identificas con López Obrador o no, porque mal que bien sabemos y conocemos a los actuales jugadores políticos. El riesgo no son ellos, el riesgo son los que aún no conocemos porque no han llegado al poder. Son aquellos que todavía no son figuras públicas y que aún no han dado a conocer su verdadero color o creencia. Son aquellos que están esperando su oportunidad para brincar de la oscuridad a la luz pública y que, cuando lo hagan, se van a encontrar con una ley que les da acceso a identificar a cada persona en este país, que les da el acceso a esos datos únicos, huella, iris y rostro de todos nosotros. No es al gobierno en turno al que le tenemos miedo, es a todos los siguientes que no conocemos a los que debemos temer. La peligrosidad de este nuevo padrón quedará latente, lista para que cualquier gobernante pueda usarla a discreción y abusar de tus datos íntimos. ¿Y sabes qué es lo peor? No hay ninguna evidencia que indique que este tipo de padrones disminuya la comisión de actos criminales porque, como dijimos al principio, los delincuentes tienen distintas técnicas para eludirlo. Las cámaras con reconocimiento facial. Estas cámaras, como su nombre lo dice, tienen la capacidad de reconocer a una persona en medio de una multitud, dentro de un auto o simplemente caminando en la calle. En China, estas cámaras ya son una realidad y toda la información que recaban es utilizada para crear un sistema de crédito social. Es decir, se pone una puntuación a las personas basadas en qué tan bien se comportan en público y qué tanto siguen las reglas. Dicho crédito social afecta desde a qué escuela puedes asistir, qué trabajo puedes tener o hasta dónde puedes viajar. Si tienes dudas o piensas que es más ciencia ficción que realidad, haz una simple búsqueda en internet de los términos reconocimiento facial, más China, más valor social. Supongamos que no tienes nada que ocultar y eres un ciudadano ejemplar. Sin embargo, ¿te gustaría que alguien sepa dónde estás y con quién estás cada que sales de tu casa?